todos estén bien de aquel lado. Espero que esto se escuche y se vea bien. He tenido unas fallas técnicas, me di cuenta en los últimos vídeos. Creo que hay un problema con la conexión de la cámara. Estuvo mal ajustada y parece que la ajusté y espero que no falle nuevamente, porque si no, entonces tendría que cambiar la cámara porque estaba ocurriendo. Y ustedes, si en algún momento llegan a ver este video, no este, sino los anteriores, creo que los 2 o 3 anteriores, hay una falla que pareciera que fuera que estuviera mal sintonizada, como cuando los televisores están mal sintonizados con la señal, que pasa algo así como que si estuviera descomponiéndose la imagen, el vertical, el horizontal. Creo que más que todo el vertical era el que estaba, el horizontal, mejor dicho, porque son las líneas que están en estado horizontal, que se estaban moviendo. En algunas partes del video anterior los vi y el anterior a ese también. Dicho esto, esperando que esto no ocurra, esta falla en este vídeo, hoy voy a hablar en el formato habitual de los miércoles, que yo procuro poner aquí un video, no importa si lo ven o no, si tengo muchos seguidores o no, por el momento, y esperemos que a posteridad, eso sí, esto va a estar aquí y se pueda aprovechar. Yo mismo me estoy nutriendo de estos vídeos que yo hago. Y es que cuando uno habla de estas cosas, en particular a mí me llena de mucha satisfacción, y de repetirlo tantas veces, por supuesto que voy consolidando para mí estos aprendizajes. Además que es una manera de mantenerme activo en estos aprendizajes, enseñándolos, si se quiere, ¿no? O transmitiéndolos, o divulgando, que es el caso. Así que ya para mí estoy ganando muchísimo con haber tenido la disposición, y que al menos al momento continúo teniendo esta disposición de grabar vídeos como estos los miércoles, prácticamente de continuo, y en rápidamente de vez en cuando, y a veces muy de vez en cuando, a veces más seguido. No tengo un tiempo, digamos, establecido para rápidamente, que es el otro formato. Dicho esto, hoy voy a hablar de la cuestión ética, o una forma de entender la ética desde el punto de vista de Isaac Berlin. Y Isaías, no sé cómo pronunciar esto exactamente, pero bueno, este personaje que les voy a poner por aquí, y su nombre también espero ponerlo bien escrito, pero no voy a hablar de su biografía ni nada de eso. Eso lo pudiera hacer en otro lugar, o lo pueden, si quiere profundizar en eso, buscar en otro vídeo distinto al mío, o quizás yo hable de ello luego, quién sabe. Aquí estamos para eso también. Entonces, la cuestión de Isaías Berlin en cuanto al pluralismo valorativo. Y quizás aquí hable un poco también sobre Karl Popper, pero no con la cuestión del falsacionismo, que yo he hablado de eso aquí en ocasiones anteriores, sino más bien sobre lo que él también escribió y divulgó, y tenía una franca, un franco interés por esto de la tolerancia. La tolerancia. Quizás aquí también toque un poco del tema de ética desde el punto de vista de esta filósofa ética española, que yo he conversado por aquí sobre eso cuando hablé específicamente del libro de ella relacionado a la cuestión, no la xenofobia, sino la aporofobia. Estoy hablando de esta autora, que Adela Cortina, así es que se llama. Estoy
hurgando el nombre, entre otros muchos nombres y cosas que tengo en mente. Por eso es que estoy rebuscando y a veces yo alargo las vocales y estoy así como inseguro, pero no es sino una cuestión discursiva, un recurso que tengo para dar tiempo y procesar esta información que tengo, ¿no? Mientras la rebusco en mi disco duro, en mi cerebro, en mi memoria. Adela Cortina, también voy a tocar un poquito de ella. Pero bueno, en fin, ¿qué es el pluralismo valorativo? Ya esto de por sí nos indica estas palabritas que siempre significan mucho, tienen una carga semántica y tienen por supuesto una pragmática, una utilidad que está envuelta en el contexto de este autor y de lo que proponía en este caso específico. Cuando habla de pluralismo, es que ya todos tenemos en mente de que hay una variedad, hay una cuestión que no se debe a un acto meramente individual o particular, sino que cada persona, y es aquí donde enfocamos el punto, cada persona tiene una forma particular de valorar su entorno, digámoslo así. Su apreciación es muy particular en función al entendimiento con el otro. Entonces cada persona pudiera tener en sí misma unos valores bien, eso sí, influenciado por su crianza, por su comprensión, cosmovisión, y en función de eso, pues cada quien tiene una comprensión y valoración distinta a las de otros, no completamente idéntica, aunque pudiera uno rebatir diciendo que por ser seres humanos es muy probable y quisiéramos creer que tendríamos la racionalidad compartida. Esto pudiera ser ciertamente un haber y junto con ello la posibilidad de que pudiéramos llegar a acuerdos mínimos, ¿no? Para no provocar una colisión constante en esto, justamente lo que se refería a Isaiah Berlin, porque cada persona tiene y cada grupo de personas que pudieran ponerse de acuerdo y pudieran, en función a estos acuerdos, tener su propia sistema de valores, su propio sistema de valores en una sociedad que aprendió y que instaló esta forma de vivir y que además es aceptada por este conjunto de personas. Entonces puede que otro conjunto de personas no necesariamente estén en todos de acuerdo, pero sería otro contrato social. Y por eso es que existen los derechos universales que intentan resumir o hallar una convergencia, como también nos diría Peirce, ¿no? Una convergencia donde al menos pudiéramos estar de acuerdo en este punto de transición, donde convergen todos, o por lo menos el máximo de valores posibles. Y aquí Isaiah Berlin, espero que esto esté aquí expuesto, propone muchas cosas como valores en la que pudiéramos todos estar de acuerdo, sin necesidad apenas de estar averiguando si es que tenemos esto en común. Entonces, bueno, se supone que como seres humanos estaríamos de acuerdo en que ante nada la vida es sagrada. Vamos a ponerlo como un valor superior, la vida y todo lo que implica el hecho de sostener la vida, como tener una calidad de vida promedio en función a todo lo que necesitamos alrededor de ella para sostenerla. Una vivienda o un entorno familiar que corresponde ya a un hogar. Tenemos derecho son derechos básicos universales, a tener agua potable, a tener también derecho a la libertad plena, libertad de expresión,
Y junto con todos estos derechos también muchas responsabilidades, ¿no? Entonces, por eso es que Isaiah Berlin me llamó la atención para exponer aquí lo de la cuestión de la pluralidad valorativa. Entonces, cada quien, es verdad, tiene distintas formas o percepciones de identificar las cuestiones éticas, pero sí que pudiera haber una ética en común o valores éticos que pudieran ser bastante edificados sobre el ensayo y error. Además, esto es histórico. El ser humano, además de ser un objeto o un sujeto de la historia, como quieran llamarlo, de todas maneras, esta variación sujeto-objeto no tiene ni siquiera por qué estarse viendo como un dualismo, porque el sujeto es objeto. Esto nos diría, por ejemplo, quien se percató de eso y lo dijo, más de uno, pero estoy considerando y pensando en este momento en la cuestión de la hermenéutica y de la fenomenología, específicamente de la fenomenología. Estoy hablando de Husserl, ¿no? Quien, claro, nos diría que un objeto no debería ser una dualidad tan indistinguible, sino más bien manifestaciones o roles que uno pudiera manejar en un momento, si somos el objeto de estudio o somos el investigador o la persona aquella que está protagonizando el indagar sobre la otredad. Pero es que la otredad también nos ve a nosotros como un objeto, así que esto no tiene ninguna distinción tan dualista, sino se pudiera considerar un monismo este sujeto-objeto, ¿sí? Así que bueno, dicho esto, y para no enrollarme más en este punto, el caso está en que la persona en cuestión, porque estamos hablando de la ética en el sentido de las interacciones sociales humanas con nuestros semejantes, por supuesto tendríamos que considerar también el entorno, que serían las otras, vamos a decirle así, en este conjunto de elementos, hay mucho más elementos que no necesariamente son vida humana, pero son vida vegetal, vida animal, y también pudiéramos considerar todo nuestro entorno al fin y al cabo, ¿no? Y tendríamos que también respetar y tener una interacción o una dinámica de establecer con ello compromisos de respetar, por ejemplo, el medio ambiente, que forma parte, obviamente, si no lo cuidamos, nuestra vida también estaría en riesgo. Es lo que pasa cuando, por ejemplo, pensamos en el calentamiento global, que debido a las actividades humanas, no importa que algunos lo nieguen, ¿sí? Está causando problemas, y estos problemas atentan contra nuestro planeta y es el hábitat donde vivimos. Así que al fin y al cabo lo que está en juego es la vida misma del ser humano. No está desligado una cosa y otra. Aquí estoy haciendo un checking, me disculpan, porque no quiero que esto falle, o por lo menos voy a asegurarme de que no esté fallando. Lo voy a hacer varias veces cuando observe la pantalla que tengo aquí a mi derecha. Bien, entonces vamos a seguir hablando sobre Isaiah Berlin. Él fue un filósofo e historiador de las ideas de Oxford, y él se declaró partidario, ¿sí?, comprometido con la cuestión del pluralismo de los valores. Pluralismo de los valores. Un principio ético que sostiene todo lo que le he dicho, que hay varios valores y que no necesariamente están en contradicción unos y otros, aunque sí es verdad que son inconmensurables, en muchos casos no necesariamente deberían entrar en un conflicto a muerte como aquella dialéctica del amo y el esclavo de Hegel,
porque la verdad es que sí se pueden conciliar. Hay valores que, además de distintos, puede que sean correctos. No necesariamente incorrecto por no parecerse a mis valores, pero que pueden estar, eso sí, en conflicto con otros. El pluralismo entonces de estos valores va a indicar que estas alternativas de forma de valorar o de valores refleja de que no se puede hablar entonces de un absolutismo moral. Y tampoco estaría muy de acuerdo Berlin de que hay un relativismo moral así que nos queda. Bueno, lo que va a decir los Berlin es que, y va a considerar a lo largo de su planteamiento, es que el pluralismo de los valores va a decirnos, va a establecer que hay una base de pensamiento que en común tenemos los seres humanos y tienen que ver con nuestras consideraciones de vida y de cómo vemos la misma, y que dependiendo de nuestro entorno también es muy probable de que nos labremos una cosmovisión y también del momento histórico en el que vivimos. Antes sacrificar, por ejemplo, a no sé, unos niños era algo normal, ¿sí? O a unas personas era algo normal, por ejemplo, en las civilizaciones aztecas o mayas o incas, y estos sacrificios que en otra hora eran parte de un ritual y completamente aceptado, es que ahora no lo son. Más bien es nada que ver con un valor, sino más bien es una aberración. Pero tendríamos que considerar también el momento histórico donde las personas valoraban y por qué. Eso hay que entenderlo, ¿no? El pluralismo va de eso, de entender la base de los valores. Y esto implica el pensamiento político. ¿Por qué? Porque debe ir acompañado con una cuestión que se parece mucho a la de Richard Rorty, por cierto, de quien se consideraba un, como diría en su libro, ironía y solidaridad, contingencia y solidaridad, ¿no? Ironía, contingencia y solidaridad. Empezando porque ser, como él se declaró, Richard Rorty, estoy hablando, de un ironista, justamente, un ironista liberal, ¿no? Esto viene del liberalismo también. Liberalismo porque algunas ideas de Berlin que podemos resaltar, que tienen que ver con el pluralismo valorativo, por supuesto, son, aquí tengo unas notas que me voy a valer de ellas, ¿sí? El pluralismo de valores es una teoría metaética, no de una ética normativa. El pluralismo de los valores, y este es otro punto, se opone a el monismo de los valores. No hay por qué tener un solo punto en común, entonces, como diría Peirce, ¿no? Entonces, sí, es que hay diferentes modos de visualizar y de valorar diferentes cosmovisiones, y pudiera haber tantas como individuos existan, pero sí que pueden haber menos en función a una sociedad que ha decidido tener esta clase de valores en un momento dado, de modo que los valores se pueden mover y pueden trascender. En este sentido, no se pueden fijar valores como que si en un punto, al menos este punto tendría que ser provisional. Esto es lo que nos dice Berlin en su sistema de valores, o como él emplea, a diferencia del monismo, la posibilidad de que justamente no es una posibilidad, es una realidad. Como existen muchas formas de valores, esto pudiera tener ya que ver con la tolerancia. Y más que tolerancia, nos diría la autora de este libro que yo consideré por aquí, que tiene que ver con el
la aporofobia. Se me metió una cosa aquí en el ojo. La aporofobia, Adela Cortina nos diría que más que esto que promulgó en su momento y a su modo Karl Popper sobre la tolerancia, pero tolerar al intolerante. ¿Esto tiene algún sentido? Y nos diría Berlin como un ejemplo de la solución final, esta cuestión que por cierto se están celebrando 80 años de el cierre de Auschwitz, este campo de concentración, el más grande que tenían los nazis, quienes se propusieron, y aquí el ejemplo, de ser un solo sistema, y no eran tolerantes, eran intolerantes con las demás comunidades, especialmente con los judíos, donde se ensañaron muchísimo más con esta comunidad. Lo vieron como un enemigo público, y Alemania, aquella sociedad de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de los años 40, y sí que estamos hablando de el siglo pasado, ¿sí? Esto tampoco es que está muy lejos. Resulta que la verdad es que siglo XIX, mejor dicho, ¿sí? La Segunda Guerra Mundial ocurrió en el siglo XIX. Voy a hacer un check-in aquí para ver si esto está trabajando bien. Entre 1939 y 1945. Y claro que esto es el siglo XX. ¿Sí? Siglo XX. No el siglo XIX, siglo XX. Así que sí lo dije bien, el siglo pasado. Entonces, ocurrió el campo de concentración de Auschwitz, donde nos diría Berlin, teniendo esto en cuenta como la solución final, una política de Estado que apoyó la gran mayoría de los supuestos muy inteligentes, muy, diríamos, civilizados alemanes. Toda esta sociedad estaba comprometida. No voy a decir todo, habían excepciones, y una de esas excepciones que se convirtieron en mártires, finalmente estaban en contra de ese régimen, pero era difícil, era como nadar contra la corriente, ¿verdad? Entre ellos estaba, y voy a hacer esta excepción porque no toda la sociedad alemana estaba comprometida con este régimen del socialismo, ¿no? Creo que era la SS. Entonces, claro, eliminar a los judíos y tener un plan sistemático, una industria de exterminio, que eran estos campos de concentración, especialmente Auschwitz, que se cumplió 80 años en estos días. Mire que era una cuestión donde hasta qué grado tenías que tolerar eso. Esa intolerancia tendría que tolerarse, ¿sí? Tolerancia, ¿hasta qué grado? ¿Hasta qué grado tenemos que tolerar a la barbarie? Nadie se daba cuenta. Por supuesto que sí, menos mal, y se levantaron como una barbarie que quizás no veían tan claro los que estaban sumergidos en ella y apoyándolo de cierta manera, pero los aliados y todo eso, Rusia, en su momento la Unión Soviética, que estaba peleando contra esta cuestión, y todos los aliados de la Segunda Guerra Mundial, y cómo se desenvolvió, y finalmente liberaron a los prisioneros que quedaron ahí, porque sí que lo habían matado a casi todos, y otros emprendieron la llamada marcha de la muerte. Sí, sabían que estaban perdidos, así que decidieron no liberarlos, sino matarlos de frío por el camino, y bueno, una cuestión sobremanera cruel
que no debemos repetir, queda en la infamia de la historia. Pero lo que justamente tolerar hasta qué grado tolerar al intolerante. Y nos diría Adela Cortina que más que tolerar, se trata no de una cuestión meramente transaccional, sino de pasar a este punto que es mucho más altruista, mucho más abnegado, comprometido con la vida misma, más que con valores que si te pones a ver, si te persignas, ¿no? Te obsesionas con estos valores, podrán ser muy tuyos y todo, pero si lo vuelves una cuestión fanática, si te vuelves fanático de estos valores, terminarás condenando a cualquiera que no los comparta o los tenga. Entonces, esto te llevaría a, que fue justamente lo que al extremo llevó a estos genocidios y otros que han ocurrido en la historia, ¿sí? De no reconocer, y no solamente no reconocer, sino ir allá a atacarlos, exterminarlos. Entonces es un genocidio deliberado. Es una forma de responder de la manera más cruel a la diferencia, exterminándolos. ¿Sí? Como cuando estás tratando de exterminar a los gorriones, a las ratas, enemigos públicos número uno de la China de Mao Zedong, y Mao Zedong, y que Mao Zedong. Ay, chico, mi pronunciación a veces está más mala y mi memoria también. Pero lo que quería traer con esto, yo hablé de eso cuando hablé de la valla de Chesterton, que cuando tú tratas de eliminar a aquello que consideras un enemigo, así sean ratas y gorriones, ¿sí? Había una cosa más allí, pero no me acuerdo. Ratas y gorriones, vamos a dejarlo hasta allí. Entonces tú quieres eliminarlo. Mao Zedong hizo una política, bueno, generalizada, y los chinos de entonces, de la China comunista, bueno, emprendieron esta lucha porque es que los campos que estaban allí para la hambruna, los campos tenían que edificarse, y bueno, eran enemigos para las cosechas, los granos y todo eso. Entonces, cuando eliminaron estos depredadores naturales, especialmente el gorrión, voy a hablar del gorrión, de las langostas, ¿sabe qué surgió? Bueno, las langostas crecieron y a sus anchas, ¿no? La población de langosta no tenía ningún depredador porque era el gorrión y ya no existía, gracias a las políticas de Mao Zedong, quien inteligentemente mató al gorrión, y eso hizo que proliferara la langosta, animalito que se comía todas las cosechas y que obviamente ahí sí provocó una hambruna que mató gente como nunca. Lo cierto es que hay que tener cuidado si te propones eliminar algo, que no deberías, pero si es que te lanzas a hacer eso, a juzgar y a eliminar algo, estúdialo muy bien. Sí, deja quieto lo que está quieto, dirían en mi país. Deje quieto a quien está quieto. Eso debe ser por algo. Si usted derriba esa valla sin percatarse del por qué está ahí, probablemente detrás de eso esté un toro y termina corneándote, por poner un ejemplo. Yo voy a dejar aquí el video de la valla de Chesterton para que vean un poquito a qué se refiere esto. En fin, lo que te quiero decir y lo que le quiero decir a usted con esto es que, a donde voy con esto es que lo que dijo Berlin sobre la solución final, todo esto que es una infamia forma de ver a la otredad en la historia, que reveló lo inútil, tanto lo de Mao Zedong y todavía mucho más, o igualmente
pero yo creo que mucho más cruel lo que proponía la solución final de Hitler. No voy a nombrar a Hitler, ¿vale? El del bigotico. Aquí en YouTube, si tú nombras a este señor, te penalizan. Ya lo nombré, voy a ver si le pongo un pitico, algo le puedo poner ahí. Ahora lo que quiero decir con esto es que, y Berlin en particular, lo que nos llamaba la atención con la cuestión de la solución final es que estas propuestas de exterminar al contrario solamente por ser y representar valores distintos al tuyo, así tengas razón, es peligroso, ya que es verdad, tú dices, bueno, yo voy a eliminar todo esto porque va a surgir algo nuevo. Estas ideas son y podrán ser muy buenas, entre comillas, para mí, pero son buenas para el otro. Es decir, si yo voy a sembrar en un jardín rosas, yo tendría que eliminar lo que está ahí, que son las malas hierbas. ¿Malas por qué? Entonces estas malas hierbas que conforman una comunidad estarían muy preocupadas de que los extermines con matamonte, con veneno, con cosas raras. Y cuando tú envenenas a todo esto con matamonte, Gramonzón, creo que le llaman a una de las marcas de este insecticida, no sé si llamarle insecticida, porque esto es para los insectos, hierbicida, ¿no? Así que se llama. Entonces, tú estás matando a todo lo que esté ahí en esa tierra, ¿sí? Y para resembrarlo, pero fíjate lo que estás haciendo, y este es el problema, ¿no? Lo mismo nos diría a su modo también, ahorita me estoy acordando de Bauman, ¿no? Creo que Bauman. Disculpen que como me acordé de Bauman, y aquí dejé lo de Popper y la tolerancia. Popper habla sobre la paradoja de la tolerancia, pero bueno, ya les voy a decir un poquito más de Popper. De todas maneras, ya lo mencioné, ¿no? De la paradoja de la intolerancia es justamente eso que dije. Vas a tolerar también al intolerante. Ahí estás en un problema, ¿no? En un problema y en un dilema, en una paradoja. No se puede tolerar al intolerante. Al intolerante hay que darle un parado. ¿Sí? Eso no se puede tolerar. Definitivamente, porque o si no, estaríamos cayendo otra vez en cosas como las que Auschwitz nos enseña de que hay que tener cuidado con el intolerante siempre. Y con nosotros mismos de que no nos convirtamos en esa persona intolerante. Hay que respetar a la otredad. La otredad es irreductible. Uno que sufrió, por cierto, de estas cuestiones de los campos de concentración fue, yo aquí lo he nombrado varias veces, Emmanuel Levinas, ¿no? Levinas, que nos habla del rostro del otro. Sí, Levinas. Yo lo he nombrado aquí en Manuel Levinas. Sí. Él nos habla sobre la cuestión de la inconmensurabilidad, ¿no? De aquella cuestión de la otredad, concebir la exterioridad como una condición que hay que respetar, ¿sí? Y nos habla también sobre el absolutamente otro, y es siempre anterior a la subjetividad. Nos diría Cortina, Adela Cortina, de que más que tolerancia, y aquí me quedé en este punto, es verdad, hay una cuestión contractualista, ¿sí? Que es una transacción. ¿Qué tienes para mí? ¿Qué tengo para ti? Así que de eso va también las relaciones humanas, ¿no? Pero si tú no tienes nada que darme, yo te veo como una amenaza. Si tú más bien, en tu necesidad, yo considero que vienes a quitarme, todavía yo te veo como más peligro. Yo me veo en peligro gracias a tu existencia. Esto es horrible. Entonces, justamente como los nazis decían, y esta política que ellos promovieron, ver a los judíos como unas ratas, y ahí vemos cómo lo deshumanizan, quitarle la humanidad, porque no lo quieres ver como iguales. Si los ves como iguales, te va a costar más actuar con maldad. Pero si tú rebajas a las personas
en un punto donde lo ves como objeto, como algo que no tiene humanidad, entonces eso y esa propaganda cala mucho porque va a, de alguna manera, actuar sobre las emociones y sobre estas emociones exacerbadas, donde te ves amenazado por este otro que ni siquiera lo ves como un humano, sino como un animal, una rata, y que además te está, no sé, tratando de quitar el trabajo, está amenazando con consumir los bienes que son tuyos. Entonces se exacerba un nacionalismo absurdo que termina en barbarie, termina en ver al otro como una amenaza, como un animal. Y ni siquiera deberías tratar a los animales así. Entonces, Levinas, quien sufrió y que vivió en aquellos días de los campos de concentración, sí que tiene que decirnos mucho acerca de esto, ¿verdad? Por supuesto. ¿Sí? Levinas fue judío, de origen judío, y desarrolló su trabajo en Francia e Italia. Aquí estoy leyendo un poquito sobre eso para no dejarlo así en el horizonte, sino que podamos tener una especie de sapiencia. Y bueno, él consagró su vida y su obra en la reconstrucción del pensamiento ético después de la Segunda Guerra Mundial, que pasó confinado, como les decía, en campos de concentración de Alemania, y casi toda su familia fue asesinada. Así que él sí que nos dice con mucha autoridad la importancia de no repetir cosas como Auschwitz, de que la ética debería llevarnos a más que una tolerancia, es más bien, si es que el otro no tiene nada que darte, según tú, si es que el otro no tiene nada, sino según tu forma de pensar, que te han quizás repetido tantas veces los medios de comunicación, las redes sociales, en su momento propagandas de la radio, la televisión de la época estaba haciendo apología y transmitiendo vez tras vez esta idea de que los judíos eran una amenaza, llevó a la gente casi que por actuaron como diría otro que sufrió esto y además era alemán, ¿sí? En la teoría de la estupidez. Actuaron como unos estúpidos. Teoría de la estupidez. Ya le voy a hablar de esta persona rapidito. Y disculpen que me desvíe del punto. Ya voy a volver a Berlín. Ajá. Yo hablé de la teoría de la estupidez. No, eso lo debo. Bonhoeffer. Yo vi una película en estos días, se los voy a poner por aquí para ver si ustedes la ven también. Dietrich Bonhoeffer explica que la estupidez es un fenómeno que puede ser peligroso para la sociedad. La sociedad alemana actuó como estúpida, especialmente, bueno, con intenciones malvadas y influenciada por la propaganda del momento. ¿Sí? Las personas estúpidas no son conscientes de su peligrosidad. Personas estúpidas, según esta teoría, son malas y no tienen autonomía. Actúan porque otro les dice. Y son incapaces de reflexionar críticamente sobre por qué estoy haciendo esto. Así que lo hacen simplemente como mecánicamente, actuando bajo un liderazgo que ni siquiera cuestionan. Las personas estúpidas son más difíciles de corregir y controlar. Las personas estúpidas es más peligrosa que un arma porque puede ser manipulada para hacer cualquier cosa, y este fue el caso de aquella sociedad alemana, casi que en general. Esto lo dice, mira, Dietrich Bonhoeffer. No sé si eso se pronuncia así, eso es alemán, me disculpan. La estupidez es más difícil de eliminar que la maldad. La estupidez puede ser infecciosa, especialmente en los ámbitos políticos y religiosos, porque
se van al fanatismo. Y la estupidez se puede vencer con un acto de liberación, no con instrucción. Así que la estupidez es alguien que está cegado, completamente influenciado por una propaganda y manipulado por ella. Sin que esto quiera decir de que hay que justificar a una acción así. Hay otro italiano que se llama Mario Cipolla, Carlo Maria Cipolla, que se basa también en la idea de la estupidez y a su modo también escribiría sobre esto, y tiene un cuadrito que me parece súper interesante que habla sobre la diferencia de una persona incauta, inteligente, malvada y los estúpidos. Y los estúpidos son todavía más peligrosos que los anteriores. Una persona incauta pues no sabe lo que hace, ¿sí? Una persona inteligente actúa bajo su propio beneficio y el beneficio ajeno. En cambio, una persona estúpida, y aquí según este recuadro, este cuadrito, un cuadrante de 4 espacios que pone allí para explicar esto Mario Cipolla en su Carlo Maria Cipolla, mejor dicho, o Cipolla. Bueno, en fin, él nos habla de eso también, y lo que podemos ver allí, y para no extenderme más porque ya lo hice demasiado, es que el caso de la estupidez implica actuar sin apenas percatarse de que lo que estás haciendo está mal. Mal no solamente para los demás, sino estás actuando en contra de ti mismo, porque después de todo no estás ganando nada con eso. Así que es todavía más peligroso que la persona malvada, quien sí puede ganar algo con eso. Es malo, pero al menos tiene una ganancia y tiene un plan. El estúpido actúa por impulso, sin raciocinio, obviamente, movido por nada más un odio que no tiene ningún sentido y que además es manipulado para hacer casi que cualquier cosa, sin ni siquiera percatarse del por qué, ni el qué, ni cuestionar nada. Ni siquiera tiene capacidad crítica. Es prácticamente un zombie actuando de una manera autómata, ¿sí? Es horrible, ¿no? Y que muchas sociedades en su momento han actuado así. La alemana, con todo, y su inteligencia y su civilización muy racionalista, muy de esta perspectiva de Hegel, Immanuel Kant, Immanuel es Levinas, quien era este judío que les dije que nos habla sobre el rostro del otro y de la autoridad irreductible, inconmensurabilidad. Dicho esto, y es que esta gente estaba reaccionando a su época, como pueden ver, que estaba marcada por aquella cruenta Segunda Guerra Mundial en la mayoría de los casos. Tal es el caso de Berlín también. Así que Berlín nos vendría a decir que el cuidado que debemos tener, más allá de la intolerancia, de tolerar al intolerante, cuidado con eso, porque estaríamos cayendo en un peligro que tiene que ver con una contradicción, una cuestión que no deberíamos permitir. Nos diría Karl Popper de que la paradoja de la tolerancia, que es el caso, si vas a tolerar al intolerante también, ahí podemos ver una filosofía planteada tal que la tolerancia no es ilimitada, puede conducir a la desaparición de la tolerancia cuando toleras al intolerante. El filósofo Karl Popper describió esto mucho más. En algún momento escudriñaremos esto, pero la paradoja va de eso, de que para mantener una sociedad tolerante, la sociedad debe ser intolerante con la intolerancia. Así de sencillo. Para Popper, la tolerancia ilimitada era un peligro. Significa tolerar a quien es intolerante. Entonces, esto promoverá discursos homofóbicos, xenofóbicos, racistas y también la aporofobia, que también es una forma de intolerancia. ¿Cómo tú vas
desdeñar, apartar de tu camino a una persona nada más porque no tenga suficiente dinero, más allá de las características físicas, fenotípicas, que son de todas maneras algo que no pueden, mejor dicho, son características fenotípicas y por ello son de aquellas que son inmutables, ¿sí? No puedes dejar de tener cierto color, cierto, no sé, forma de la cara, forma de los ojos. No puedes dejar de tener tu cultura, tu idioma. No puedo, deberías respetar. Entonces, por eso de la cortina, más que la cuestión transaccional, habla de en vez de una transacción, habla de una compasión, que sería un nivel más altruista, más dicho en palabras de quien hablé de ello hace poco, por cierto, en Rápidamente, más no egoísta, sino lo contrario, ¿verdad? Lo contrario de egoísta, según Augusto Comte, es que, ya lo voy a poner por aquí otra vez por si acaso no han visto ese vídeo, es esta que yo puse por la A, por cierto. Ya va, que estoy viendo aquí si todo va bien. Ah, claro. Una actitud de altruismo. Altruismo es diferente al egoísmo, por supuesto. Es lo contrario. Entonces, el pluralismo valorativo, esto de que hay un sistema de valores, es verdad, no uno, hay muchísimos. Tendrías que tener cuidado para no ir con ellos con una lástima, que sería compasión, más que una transacción. La compasión es un nivel elevado, más que la tolerancia, cuidado con tolerar al intolerante, y más que compasión y transacción, también hablamos, diría Adela Cortina, de un nivel superior que tendría que ver con la tolerancia, no, sino el respeto activo. Esto todavía es más allá de la tolerancia. El respeto activo, ¿sí? ¿Y qué es el respeto activo según Adela Cortina? Aquí voy a abrir un poquito este tema rapidito. Respeto activo, ¿qué significa? Yo creo que esto es interesante no dejarlo allí, sino definirlo. Es, según Adela Cortina, una forma de relacionarse con los demás que plantea que debe tenerse una actitud que va más allá de la indiferencia y la tolerancia, ya les decía, y que implica reconocer a los demás como seres iguales y dignos. El respeto activo se basa en la idea de que las personas son diferentes, pero que tienen los mismos derechos, son iguales ante la ley, ¿no? También implica involucrarse en la historia de los demás, promoviendo su dignidad y realización. Adela Cortina considera que el respeto activo es un valor fundamental de la ética cordial, que también incluye solidaridad, igualdad, libertad y el diálogo. Va más allá del respeto y la tolerancia. El respeto activo significa que nos reconocemos como seres humanos, ciudadanos del mundo, y reconoce al otro, y no solamente lo reconoce, sino que, más allá de estar de acuerdo o no, estaría en un acto completamente consciente de que es uno como nosotros. Diferente, es verdad, pero debe ser igual ante la ley. Así que la compasión va más allá de la ley, porque la compasión va más allá de la ética, va más allá de la estética, y va más allá de la religión. La compasión tendría que ver mucho con la forma de relacionarse con el otro, entendiendo su diversidad sin necesidad de comprometerse con esta idea, sin embargo, respetarla profundamente. Y eso no implica tolerar al intolerante, porque estaríamos cayendo en
lo que decía Karl Popper, ¿verdad? Sobre este gran dilema o paradoja de la tolerancia. No queremos ser tolerante con el intolerante si es que no queremos caer en cosas como las que ocurrieron en Auschwitz y este sistema de aquella idealista Alemania civilizada y cómo este canciller que llegó allí con votos empezó a desde adentro desmontar todo aquel sistema democrático existente, ¿sí? Si es que lo queremos ver así, y yo creo que la historia lo confirma, y desde adentro influenciar influenciar, vamos a decirlo de esta manera, por medio de propaganda a toda esta sociedad que al final terminó apoyándolo en su mayoría y actuando como estúpidos, como nos diría, ya les decía, Bonhoeffer, ¿sí? Sí, Bonhoeffer. Por cierto, Bonhoeffer, yo les decía que Bonhoeffer era de qué nacionalidad, ¿acaso era judío? Porque él se levantó por encima de eso. Ya les voy a decir de Bonhoeffer rapidito. Dietrich Bonhoeffer fue un pastor luterano y teólogo que se opuso firmemente al nazismo. Fue arrestado en 1943 por su participación en el complot contra Hitler y ejecutado en 1945. Durante su tiempo en prisión, escribió extensamente sobre diversos temas, incluyendo la estupidez, en su correspondencia conocida como Cartas y Papeles desde la prisión. De ahí nos vienen sus escritos y su teoría de la estupidez, ¿verdad? Ya les decía eso. ¿Qué otra cosa podemos decir de este pastor luterano? Que les voy a poner la película por aquí. Disculpe que estoy viendo aquí porque lo que estoy chequeando aquí algo rapidito. Aquí está lo de la película. Pero estoy buscando su nacionalidad, claro. Él nació en Breslavia, en Polonia, ¿sí? Y falleció en un campo de concentración de Flossenburg, en Alemania. Y él sí que criticó a los nazis, muy a pesar de vivir en aquella sociedad y de comprometer su vida. No estaba de acuerdo con toda esa sociedad que más bien para él era una aberración. Vean la película, la voy a poner por aquí. En fin, lo que nos viene a decir en pocas palabras esto de Isaiah Berlin y su pluralismo valorativo es que definitivamente debemos respetar. Lo importante es la no inferencia externa, al margen de lo que cada individuo desee por su voluntad. El contenido de la opción que toma no es relevante. Entonces habla sobre la importancia. Estoy revisando por aquí para ver si esto no se está desvirtuando. ¿Sí? La importancia de no solamente tolerar, sino tener un respeto activo, como diría Cortina. ¿Sí? Y también este pluralismo de valores implica respetar a la autoridad como inconmensurable, como también nos diría Manuel Levinas. Y este pluralismo de libertad de elección y de culturas y valores distintos, que no por distintos, nos diría también Berlin de que sí que lo podemos comprender. Vamos a suponer que no lo puedas compartir, pero puedes tener empatía a ellos porque son humanos. O sea, puedes no estar de acuerdo, sin embargo, puedes entenderlo, puedes comprenderlo. Eso no implica estar implicado activamente en ello.
pero puedes respetar una vez que lo comprendes. Esto se parece mucho a la ética de Spinoza, donde dice que lo que de verdad nos hace libres es comprender, ¿sí? El comprender. Así que termina siendo no un acto de expreso como tolerancia, sino como respeto activo. Y si hay colisiones, hay que tratar de suavizar esas colisiones. Eso es lo que nos diría, porque claro que va a haber colisiones, no es que no van a haber colisiones. Las colisiones, ¿cómo se pueden manejar? Aquí voy a hacer un check-in rapidito al respecto, porque las notas que me traje aquí no son las que yo pensaba. ¿Sí? Aquí estoy trabajando con unas notas que tienen que ver con otra cosa. Pero sí algo así, ¿no? La modernidad líquida de aquí me estoy perdiendo en esto. Sí, la modernidad líquida nos diría que de Bauman, que lo mencioné hace rato, estoy trayendo esto de mi nota, que al menos un poquito hay aquí, nos diría que, claro, las cosas se van formando, todavía no hay nada definido, y pareciera mucho eso de la relatividad de los valores. Todo es relativo, no hay nada formado, todo es líquido. Eso de la modernidad líquida que Bauman nos explicaría. Yo creo que lo expliqué aquí también en otro vídeo, lo voy a poner por aquí. Pero va más allá de eso, como vemos, la burocracia de Karl Popper, el respeto activo de la cortina, y también Martha Nussbaum nos diría sobre la repugnancia. Hay que tener cuidado con la repugnancia y más bien basarnos en las capacidades del otro. Y nos diría de la cortina también, ya esto se los mencioné, que más que una cuestión meramente de transacción, hay que apelar a la compasión. Eso es lo que tendría que decirle sobre esas noticas que tengo aquí y sobre Isaiah Berlin. En el caso de las colisiones, que ahí dejé eso, es verdad que tú tienes un valor y hay otro valor distinto y esto va a colisionar, ¿no? Son parte intrínseca de la diferencia, del hecho de que haya un pluralismo. Es esencial que haya colisiones, pero ¿cómo van a ser estas colisiones? Esa es la diferencia, ¿no? Una teoría ética, que es la que sostiene Berlin, es verdad que estos valores están siendo distintos, pero que pueden entrar en conflicto entre sí, justamente por ser distintos. Entonces él considera que estos conflictos, que son inconmensurables, es decir, que puede que lo más importante no sea convencer al otro, sino respetar al otro. Y estos conflictos de valores son esenciales para la vida humana. En todo caso, algunos ejemplos de estos conflictos que pudiéramos hablar y de ver que son necesarios, mantienen una promesa, la libertad versus la justicia social, mantener una promesa versus buscar la verdad. El pluralismo de los valores es una alternativa al absolutismo moral, porque el absolutismo moral se puede convertir en fanatismo y en raya ya en esto de ¿cómo diría yo? Cuando algo es intolerante marcadamente, sin necesidad de argumentación alguna, se convierte en un dogma. Y entonces, si no crees en nada, entonces se convierte en un escepticismo. Entonces hay que tener cuidado con estas dos, que llevadas al extremo son peligrosas, provocan una colisión que al fin y al cabo terminaría siendo calamitosa. ¿Sí? Así que nada, estas ideas son interesantes, la del pluralismo de los valores de Isaiah Berlin. Él propone al final
de que lo importante es que evitemos el sufrimiento, ¿sí? Hay que evitar el sufrimiento, y esto se hace mediante establecer acuerdos mínimos, ¿sí? Eso es importante. Estoy buscando aquí para ver si todo va bien y para ver si les dejo lo de la película que les mencioné de la teoría de la estupidez. Sí, entonces, al final, y ya para ir terminando, lo que propone Isaías Berlin es que, ya les voy a poner aquí un poquito de eso. Estoy asegurándome de que todo vaya bien y que todo se esté grabando bien, así que disculpen que estoy viendo para acá cada rato. Pero bueno, en definitiva, lo que podemos decir sobre esta valoración, que es pluralista, es que nosotros sí que podemos hallar puntos medios o convergentes, como diría ya les mencioné también un poquito sobre estas posturas que tenía sobre que la primera obligación pública es evitar el sufrimiento. Entonces hay que mantener el equilibrio. Es preferible, como norma general, mantener un equilibrio aunque sea precario, que implica la aparición de situaciones desesperadas de alternativas insoportables. ¿Qué quiere decir esto? De que hay que hacer, como Immanuel Kant señala, de la madera torcida de la humanidad no se hizo nunca ninguna cosa recta. ¿Qué quiere decir esto? No es más de que la humanidad y todas sus dialécticas no han marchado del modo, digamos, más óptimo posible. Hay dificultades, hay choques, y estas dificultades y colisiones van desde claros conflictos. Entonces hay que minimizarlo promoviendo y manteniendo un equilibrio constante. Hay que siempre estar pendiente de que esta cuestión está amenazada permanentemente. Entonces hay que crear consciente y siempre las condiciones para un acuerdo mínimo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en definitiva lo que debemos hacer es respetar de manera consciente y de manera activa. Este equilibrio debe ser constante porque la amenaza también es constante. La amenaza de que se rompa el equilibrio. Así que hay que mantenerlo bien a raya y vigilante. Y esto es justamente lo que nos diría. La libertad y la igualdad figuran entre los objetivos primordiales y evitar el sufrimiento. Así que, nada, hay que tener cuidado porque la libertad esto nos diría también Berlin, la libertad de los lobos es la muerte para los corderos. La libertad total para los poderosos y los dotados no es compatible con el derecho a una existencia decente de los débiles o menos dotados. Entonces hay que llegar a acuerdos mínimos, como nos diría Peirce, de la cuestión esta del punto en donde podemos converger, punto de convergencia, muy a pesar de las diferencias. Más que tolerancia, es respeto activo. Lo voy a dejar hasta aquí. Chao, chao.